¿Está siendo esta pandemia y sus consecuencias una oportunidad para el rural? En más de una ocasión hemos afrontado esa situación. Vamos a quedarnos ahora señaladamente con las actividades inmobiliarias vinculadas al medio rural, concretamente la compra de vivienda y también la rehabilitación o restauración de ese patrimonio construido. Los datos del Ministerio de Fomento dicen que en la provincia de Ourense cerca de un tercio de las comercializaciones que se han hecho en los últimos meses son de vivienda en el medio rural. La compraventa de viviendas en la zona rural parece estar viviendo una nueva oportunidad. Sigue teniendo público y el interés aflora. Según datos del Ministerio de Fomento, un tercio de las transacciones inmobiliarias son viviendas unifamiliares en el medio rural. Daniel López, del estudio de arquitectura López y Noya, analiza un aspecto que tiene que ver con la innovación. Dar valor al patrimonio construido es uno de los propósitos de la rehabilitación. Esta es la situación actual, según Daniel López. Bueno, yo creo que el tema del COVID ha traído una, digamos, segunda oportunidad para la periferia y para las zonas cercanas a la ciudad. El rural, por tanto, si entendemos como el rural zonas donde hay viviendas tradicionales, tiene una buena oportunidad ahora. Estamos notando un pequeño impulso en cuanto al interés por rehabilitar especialmente si tienes una pequeña parcela, pero también construir en las zonas próximas a la ciudad. Una de las dudas que surge es si esta tendencia ha llegado para quedarse o solamente es una vía de escape de la ciudad mientras dure el impacto del COVID-19. Creemos que puede tener un pequeño carácter temporal en cuanto a la incidencia por el impulso que ha provocado el tema del COVID, ¿no? De buscar espacios más amplios, al aire libre. Una pequeña incidencia temporal, pero entendemos que hay otros elementos que están empujando, digamos, a favor de esa tendencia, ¿no? Uno de ellos pues, es la simplicidad administrativa para poder rehabilitar construcciones antiguas, incluso poder ampliarlas en un 50% de su volumen mediante una licencia directa. Eso ha facilitado mucho las cosas, la gente lo ve claro, dice, ¿qué puedo hacer aquí? Se lo explicas y sabes que haciendo un proyecto puedes obtener una licencia con mucha rapidez. Y además, siempre ha habido ayudas a la rehabilitación, pero ahora aparecen nuevos focos, sobre todo cerca de nuestra zona, ¿no? Que son el llamado ARI de la Ribeira Sacra, que conlleva más de 20, prácticamente 30 concellos del sur de Lugo y del norte de Ourense, con ayudas muy importantes a la rehabilitación, lo cual ayuda y agranda, digamos, este impulso que ha sido provocado también por el COVID, claro. A la hora de definir esta tendencia, Daniel López ve que hay dos rurales, el del entorno urbano y el de otros espacios con una gran personalidad, como por ejemplo la Ribeira Sacra. Hay un rural bien colocado, cercano a la ciudad, no más de 10, 15 minutos, si tiene una parcela interesante, que tiene una oportunidad ahora, y hay un rural que está siendo impulsado por la declaración de la Ribeira Sacra como bien de interés cultural, claramente, que lo está, digamos, acercando en nivel de interés a lo que venía siendo el Camino de Santiago, el Camino Primitivo y la Vía de la Plata. Digamos que son zonas que han recibido un claro impulso y las han colocado en un nivel de interés de inversión, tanto de la gente de aquí como también, en este caso, más interés de fuera para un lugar donde vivir, digamos, con esos paisajes tan interesantes y también ligado a la cultura del vino, claro. Aquellos que quieran liderar un proyecto en el medio rural tienen a su disposición también ayudas económicas importantes. Unimos ayudas al proyecto, ayudas a la rehabilitación en el área Ribeira Sacra, las que ya había en los cascos históricos y áreas de regeneración urbana. En Ourense tenemos 4 áreas diferentes susceptibles, entre ellas el casco histórico, que es el que todo el mundo conoce, pero hay otras 3 susceptibles de recibir ayudas importantes de hasta más de 20.000 euros para rehabilitación. Y a todo eso se ha sumado que está en proceso de redacción, de transposición a las autonomías. La autonomía tiene que redactar un plan específico que ya viene del Estado para rehabilitación energética. Eso no quiere decir rehabilitar una edificación antigua, puede ser una edificación
incluso bastante nueva, de 10, 12 años, y tiene ayudas para mejorar la envolvente energética con la intención de que consuma menos energía. Ahora bien, está claro que el rural tiene algunas carencias a solventar, entre ellos la titularidad de los terrenos o los servicios como Internet o los transportes. El carácter administrativo de si las fincas están registradas o no. Vale. Muchas edificaciones que despiertan interés a veces proceden de herencias, de forma que un poco a veces la cosa se puede enquistar en las notarías y registros, ¿no? Porque hoy en día, evidentemente, la mayoría de nosotros utilizamos créditos hipotecarios para este tipo de intervenciones potentes, y muchas veces eso viene supeditado a que todos los papeles estén en regla. Las infraestructuras importantes que hoy son, muchas de ellas son el Internet, ¿no? Tener acceso al teletrabajo. Es cierto que han mejorado mucho y que se han estado solucionando. Y por otra parte, pues muchas veces pues es un poco la pequeña incomodidad de que cuando rehabilitas, pues a veces estás también dependiendo de tu vecino que tiene la parcela al lado, o que una de las medianeras o muros del edificio es común con otro vecino, y bueno, pues tienes que tener en cuenta estas cosas y tener un poco precaución de cómo actuar, responsablemente y poco más. Y ahora hablamos de productos casi del kilómetro cero. Hablamos de mercados de abastos. La plaza está en estos momentos reorientando sus actividades, pone en marcha una plataforma de venta online, está con nuevas actividades promocionales y está desde luego cumpliendo escrupulosamente todos los criterios de control sanitario para evitar los problemas del COVID. El mercado de abastos se reinventa. Trabajan sus comerciantes en una plataforma de venta online, refuerzan los servicios de atención al público y también han participado en un programa de cribado para hacer pruebas para detectar positivos en COVID. Así lo recuerda Alberto González, gerente de la plaza de abastos. Hemos hecho un cribado con pruebas PCR. Nos ha llamado el Sergas y nos lo ha propuesto, y la verdad es que en un principio tuvimos nuestras dudas, pero creímos conveniente hacerlo. Y prácticamente toda la plaza ha realizado la prueba, lo cual demuestra que la gente es bastante responsable y que la gente realmente quiere protegerse, tanto a ellos como a los clientes que vienen aquí. Una vez abordado este frente, el siguiente es seguir manejando con total garantías la mercancía y el servicio a los clientes. Significa que están funcionando las medidas que se han implementado en la plaza, por mucho que la gente pueda creer que a lo mejor esto no tiene que ver con usar la mascarilla, con mantener la distancia de seguridad, con tener los geles hidroalcohólicos a la entrada, con ventilar la plaza, con tener una extracción de aire. Se demuestra que en un colectivo tan grande como es la plaza, no habiendo positivos después de haber hecho el cribado, esas medidas están funcionando. La plaza también es un buen observatorio del consumo que marca tendencias bastante dispares. Mira, tenemos un indicador que es muy bueno. Cuando fue el principio de los confinamientos se habilitó el servicio de venta a domicilio. Ese servicio de venta a domicilio, a medida que iban cayendo las restricciones, ha ido bajando en volumen de pedidos. Actualmente, una vez que se han implementado otra vez las nuevas restricciones, hemos ido notando que se ha ido incrementando. ¿Qué nos dice esto? Que realmente tenemos una cierta bajada de público que se compensa con los pedidos a domicilio que están volviendo a funcionar, y lo achacamos a las nuevas restricciones y que la gente está teniendo otra vez más contacto y que procura salir menos de casa. Un sector como la hostelería está muy tocado, había tenido un cierto repunte después de volver del primer confinamiento y ahora se ha vuelto a paralizar. Y después tenemos también, por ejemplo, campañas que nos vienen ahora, como puede ser la de Fieles, que realmente está muy complicado de provisionar. Ten en cuenta que es una campaña donde los floristas se gastan una cantidad muy importante de planta que compran por adelantado y que a día de hoy no saben si realmente va a tener una salida, digamos, mínimamente normal. Esto va a estar mucho más bajo, va a mantenerse más o menos lo de otros años. Entonces, incluso las previsiones te pone muy complicado el trabajo. Todos son incógnitas sobre cómo evolucionará la pandemia. Partiendo de ese extremo,
se verá el comportamiento de celebraciones como Agostos, Fieles Difuntos o incluso la Navidad. Porque es muy complicado saber a día de hoy con qué te vas a encontrar esos días. Difiere mucho lo que puede ser de estar confinados a no estar confinados. Por ejemplo, si no hay un confinamiento tan duro, vas a tener más movimiento de hostelería. Si no, la gente generalmente suele comprar un poco más lo que es producto, las amas de casa y la gente de casa que cocina en casa. Pero realmente es muy complicado poder hacer una previsión. Quizás la primera prueba que vamos a tener va a ser el Día de Fieles, para ya ver cómo podemos afrontar o cómo podemos encontrarnos las celebraciones que nos van a venir. Los Magostos es una incógnita, no sabemos si la gente va a optar, como pasó en verano, por hacer reuniones en casa, que ahora mismo están prohibidas, si eso va a estar habilitado o no, y ya no digamos de cara a Navidad, que realmente es donde nos jugamos pues prácticamente el ser o no ser. Hablamos ahora de análisis, el que nos hace Raúl González, nuestro economista de cabecera, sobre los fondos europeos y sobre los criterios de reparto y en qué medida también se están gestionando aquí en España. Europa riega dinero. Esa es al menos la teoría. España necesita urgentemente unos fondos que tendrán muchas condiciones. El dinero de la Unión Europea ha permitido pagar medicamentos, pero también sostener los famosos ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo. Este es el análisis que hace Raúl González. Estamos en una situación de crisis donde nos estamos encontrando con que todo está cambiando, ¿no? Y uno de los grandes cambios más importantes que hemos visto en los últimos meses en política, que yo creo que es la relación de la Unión Europea. Europa está rompiendo todas sus barreras en este momento de pandemia. Está dispuesta a endeudarse, algo que durante toda su historia nadie se planteó, y mucho menos los famosos países del norte, ¿no? O la propia Alemania. Y de repente están dispuestos a endeudarse en 750.000 millones que mayoritariamente van a ayudar a otros países, a los del sur. Pero además Europa está rompiendo muchas más barreras, está siendo mucho más ágil, mucho más rápida. Está creando fondos a medida para situaciones de los países, como puede ser el famoso SURE, que nos está ayudando a pagar nuestros propios ERTES. También nos estamos encontrando con una Europa que, a pesar de los enfrentamientos, sabe que se la está jugando mucho, es decir, el futuro pasa por una solidaridad real. Aparte de los propios fondos que todos conocemos de cohesión, Europa, cuando empezó la pandemia, nos dio 700 millones para comprar medicamentos. Era una situación de urgencia, la liquidez famosa de los estados era relativa y nos dio 700 millones. Nos ha dado 22.000 millones para pagar ERTES. Estamos hablando de una factura que puede llegar a los 50.000 millones y ellos están poniendo la mitad. Europa nos ha dicho que podemos gastar todavía un año más los fondos que todavía no hemos gastado de cohesión. Pero sobre todo, Europa ha puesto encima de la mesa para España los famosos 140.000 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia, que es como lo han bautizado. Y es una gran apuesta no solo por ayudarnos, sino porque cambiemos todo nuestro sistema económico. El dinero viene a cambio básicamente de tres peajes. El primero, los famosos 750.000 millones, hay que devolvérselos al mercado y España tendrá que devolver su parte de la deuda. El acuerdo firmado en estos momentos dice que de los 140.000 millones devolvemos el 49%, es decir, el 49% es deuda que España tendrá que devolver desde el año 2027 hasta el año 2050 o sucesivos, es decir, estamos hablando de una deuda realmente a muchos años vista. Por otro lado, tenemos un segundo peaje, que es el de las decisiones. Europa nos ha señalado con el dedo nuestro sistema educativo, hay que reformarlo. Europa nos está señalando con el dedo nuestro sistema laboral, no consideran que sea un sistema suficientemente flexible para crear empleo. Y Europa nos está señalando con el dedo nuestras pensiones, nos está diciendo que el sistema hoy por hoy no es viable a ese 2020 o 2030 cuando tengamos que estar devolviendo el dinero. Es decir, Europa lo tiene muy claro. Nuestra formación profesional tiene que ser completamente cambiada y nuestro sistema de gestión de las administraciones también. Europa dice que va a ser un acuerdo un poco marco donde todos vamos a estar de acuerdo, pero hay una cosa muy importante. Tenemos que presentar proyectos, Europa tiene que aprobarlos y los va a vigilar en el sentido estricto de la palabra, es decir, si no cumplimos en tiempo y forma no recibiremos dinero. Los famosos 140.000 millones van a venir en paquetitos. Si no cumplimos con el primer paquete no vamos a tener derecho al segundo paquete. Y lo que perdamos del primer paquete se va a volver a la deuda, se va a pagar en deuda, con lo cual jamás vamos a poder aspirar a tener ese dinero.
Va a llegar el dinero, pero después hay que ejecutarlo, es decir, hasta el 2023 digamos que no vamos a palpar este fondo. Nosotros tenemos la crisis hoy, es decir, este fondo es un arma muy poderosa, el resto de las ayudas europeas es un arma muy poderosa, pero aparte de sentarnos a esperar este fondo, debemos estar haciendo otras muchas cosas. Yo creo que tiene que haber una explicación a todos los niveles, es decir, desde la escuela tiene un poco que explicarle tanto los conceptos económicos, que son un arma muy poderosa para que tú tomes decisiones, como creo que la gente tiene que aprender que Europa es algo más que la famosa foto de los 27 sentados en una mesa. Europa afecta a nuestro día a día, afecta a nuestras decisiones fiscales y ahora mismo realmente, entre comillas, si me permite la expresión, nos está salvando de muchas cosas. Hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por prestarnos atención durante esta última media hora. A la vuelta de 7 días nos vemos de nuevo. A disfrutar.